¿Cómo es posible burlar a gobiernos enteros sin dejar rastro? Estos contrabandistas no usaron fuerza, sino inteligencia, astucia y creatividad para mover millones bajo las narices de la ley. Conoce hasta dónde puede llegar la mente humana para salirse con la suya. ¡Métanlo en el maletero! En 2015, un grupo de contrabandistas rusos fue arrestado por un plan realmente extraño. Intentaron colar 500.000 cigarrillos bielorrusos dentro de un tronco de árbol ahuecado. Sí, lo has oído bien. Este es el asunto. Esos cigarrillos iban destinados al Reino Unido y Alemania, donde, gracias a los altísimos impuestos, una cajetilla puede costar más de $15. Mientras tanto, en Bielorrusia, solo $1,5. Eso es 10 veces más barato, lo que convierte el contrabando de cigarrillos en un negocio floreciente, pero ilegal. Se estima que cuesta a los países europeos más de $10 millones al año en pérdidas de ingresos fiscales. Estos contrabandistas rusos podrían haber sacado la lotería con su alijo del tamaño de un tronco si no fuera por un pequeño descuido. Verás, aunque no seas un genio de la ciencia, es de sentido común que el centro de un tronco de árbol pesa. Un tronco hueco lleno de cigarrillos, no tanto. Cuando las autoridades inspeccionaron el tronco sospechosamente ligero, supieron de inmediato que algo pasaba. Y así, su ingenioso plan se esfumó. Es casi impresionante hasta dónde llega la gente para evadir impuestos por una cajetilla de cigarrillos. 2. Compartimentos secretos. Convertir luces traseras de una Toyota Hilux en compartimentos secretos. Sí, luces traseras. Ahora bien, antes de que se te ocurran ideas descabelladas, ni yo ni Black Sheep Innovations aprobamos su uso para nada sospechoso. Dicen que es perfecto para herramientas, equipo de pesca o incluso un pequeño botín de camping. Personalmente lo llenaría de aperitivos para un viaje largo por carretera. Conseguir algo de oropel en un apuro es una buena idea. Pero sí, en las manos equivocadas, sin duda podría contener objetos cuestionables. Aún así, no es la modificación de coche más discreta del mercado. Listo para el siguiente nivel. ¡Boom! Alguien, un genio, probablemente armó un coche con un compartimento oculto detrás de la matrícula. Es de Panamá, así que seguro que hay una historia. Traficante de serpientes. Probablemente hayas oído hablar de tráfico ilegal de sustancias nocivas, armas o incluso personas. ¿Pero sabías que el contrabando de fauna silvestre es el cuarto mercado negro más rentable del mundo? Sí. Recauda la impresionante suma de $20.000 millones al año. ¡Rayos! Con muchos animales prohibidos para la propiedad privada, los contrabandistas los venden a precios exorbitantes. Eso es exactamente con lo que contaba un ciudadano noruego. Hasta que su extraño plan fracasó en la aduana. Aquí está el asunto. Los agentes vieron algo moviéndose bajo su camisa. Sospechoso, ¿verdad? Pero definitivamente no estaban preparados para lo que había escondido. Este tipo tenía 14 pitones bebés ahí abajo, cada una metida en un calcetín. Serpientes. Uno pensaría que sería peligroso, pero aunque solo eran crías, seguía siendo cruel y francamente extraño. Y esa no era toda la historia. Cuando le dijeron que se bajara los pantalones, encontraron 10 latas pegadas a sus piernas con cinta adhesiva. Geckos albinos. En Noruega, reptiles como estos están prohibidos como mascotas, así que, lamentablemente, su contrabando no es algo inaudito. Pero este tipo no se salió con la suya. Le impusieron una multa cuantiosa por su espeluznante cargamento. Con razón, si me preguntas. Argumentos a favor de la libertad. Déjame decirte por qué evito el contrabando. No estoy hecho para la cárcel. No hay ninguna chica filipina entre rejas. Y papá necesita sus papas fritas. Resulta que no soy el único al que no le gusta la cárcel. Toma como ejemplo a Ibrahim José Vargas García. Este tipo cumplía casi 10 años en una prisión venezolana por robo de auto, pero decidió que ya había tenido suficiente de la vida en prisión. Ibrahim urdió un plan maestro para escaparse a escondidas. Pero no salió como lo esperaba. Su novia, Antonieta Robles Sauda, fue a visitarlo y trajo una maleta rosa gigante. Sí, una maleta. Los guardias ya sospechaban, pero se quedaron atónitos cuando Antonieta forcejeó para sacarla.
Después de su visita, la detuvieron, abrieron la maleta y ¡zas! Tenía el cerebro hecho un ovillo dentro. Mi amigo se guardó sus problemas y probablemente algunas futuras facturas del quiropráctico. Naturalmente, los guardias lo llevaron de vuelta a su celda para que reflexionara un rato. Y ante Neta, bueno, también la detuvieron. Crimen perfecto. Tanto si te gustan los perros como los gatos, todos adoramos a nuestras mascotas. Pero algunas personas llevan su amor por los gatos a un nivel completamente nuevo e ilegal. En 2022, la policía tailandesa detuvo a unos contrabandistas en Nonthaburi que intentaban vender un cachorro de tigre de 4 meses desde un aparcamiento, nada menos. ¿Cómo es posible que alguien logre burlar la seguridad? Debe ser una de las cosas más raras que uno pueda imaginar al bajar de la cinta transportadora de equipaje. Resulta que el cachorro fue traído de contrabando desde Laos, probablemente escondido en un coche. Los hombres habían estado anunciando al pobre animal en Facebook. ¿En serio? Y por si te lo preguntas, pedían unos $12 por él. Antes de que empieces a pensar en ahorrar, recuerda que tener tigres en Tailandia es ilegal desde 1992. No es que eso impidiera que una mujer, Piawan Palasarn, probara suerte. Fue detenida en el aeropuerto de Suvarnabhumi camino a Irán, con recelo. Con un comportamiento sospechoso, llamó la atención de los empleados, quienes decidieron revisar su enorme maleta. ¿Qué encontraron? Un cachorro de tigre de 2 meses escondido entre tigres de peluche. El pobrecito había sido sedado para el vuelo, pero por suerte salió ileso. En cuanto a Piawan, se enfrentaba a hasta 4 años de prisión y una multa de $1,300. Sinceramente, ¿te imaginas hacer cola para facturar y ver a un tigre bebé salir de la maleta de alguien? El peor comienzo de vacaciones. El legado del terrorista del zapato. En 2001, un intento de contrabando no solo fue noticia, sino que también cambió los protocolos de seguridad globales. Richard Reed, un británico y miembro de Al-Qaeda, intentó detonar explosivos ocultos dentro de sus zapatos mientras estaba a bordo de un vuelo de American Airlines de París a Miami. Reed había ahuecado sus zapatos y los había llenado de explosivos plásticos. Una vez en el vuelo, intentó encender los explosivos con una cerilla. Pero su plan se frustró cuando el humo y un olor extraño alertaron a los pasajeros y a los auxiliares de vuelo. La reacción rápida de la tripulación y los pasajeros llevó a la captura de Reed antes de que pudiera llevar a cabo el ataque, y su intento fallido tuvo consecuencias de gran alcance. El plan de atentado, aunque no tuvo éxito, provocó cambios inmediatos en la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo. La amenaza que representaban los explosivos ocultos en los zapatos llevó a la introducción de inspecciones rutinarias de zapatos en los controles de seguridad, una práctica que sigue vigente en la actualidad. Aunque el complot en sí fue frustrado, reveló un nuevo tipo de contrabando que iba más allá del tráfico de drogas u otros bienes ilegales. El intento de Reed de usar zapatos para un complot terrorista fue un duro recordatorio de los riesgos que plantean los contrabandistas con intenciones maliciosas. El atentado fallido subrayó la necesidad de aumentar la vigilancia y mejorar las medidas de seguridad en los aeropuertos de todo el mundo. También puso de relieve la naturaleza cambiante del contrabando y las formas impredecibles en que se pueden ocultar artículos peligrosos. Este evento cambió para siempre la forma en que se aseguran los viajes aéreos, marcando un punto de inflexión en las políticas de seguridad aeroportuaria mundial. Pollos asados rellenos de drogas. Contrabando con un toque culinario. En 2013, un sorprendente e ingenioso intento de contrabando tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Katoka, en Ghana. Una mujer ganesa llegó desde Sao Paulo, Brasil, y a pesar de que su equipaje parecía normal, su comportamiento levantó sospechas. Conocido por ser un centro frecuente de tráfico de drogas, Paulo despertó la preocupación de los agentes de aduanas. La inquietud de la mujer, combinada con su ruta de viaje, llevó a los funcionarios a inspeccionar sus maletas más a fondo. A primera vista, su equipaje parecía completamente inocente, conteniendo lo que parecía ser una comida sencilla, 2 pollos asados. Pero cuando los funcionarios de aduanas investigaron más a fondo, descubrieron un oscuro secreto.
Al cortar los pollos, los encontraron rellenos de cocaína. En lugar de relleno o hierbas, se había escondido cuidadosamente un total de alrededor de 3 quiate de cocaína dentro de las aves de corral. La mujer había utilizado ingeniosamente estos pollos como una tapadera para la sustancia ilegal, cocinándolos, ahuecándolos y volviéndolos a rellenar con la droga para que parecieran una comida típica. Este método poco convencional de contrabando fue diseñado para eludir los controles habituales al mezclarse con artículos cotidianos. A pesar de la creatividad de los contrabandistas, los alertas agentes de aduanas, que estaban entrenados para detectar las irregularidades más pequeñas, lograron detectar el peso y la textura inusuales de los pollos. Su experiencia, combinada con su conocimiento de las rutas de tráfico, les permitió frustrar el intento. La mujer fue detenida y la droga incautada, lo que evitó que una cantidad significativa de cocaína llegara a su destino. Este incidente puso de relieve cómo los métodos de contrabando evolucionan constantemente y lo crucial que es la vigilancia junto con la tecnología para combatir esta actividad delictiva en constante cambio. Marfil escondido en el contrabando de madera. Los elefantes hurgan entre los troncos. El comercio ilegal de marfil, que prospera gracias a la demanda de artículos decorativos y medicinales, ha llevado a los contrabandistas a desarrollar técnicas cada vez más sofisticadas para evitar ser detectados. Uno de los casos más ingeniosos tuvo lugar en 2015, cuando las autoridades de Singapur interceptaron un envío sospechoso de madera procedente de África. Inicialmente parecía ser un cargamento rutinario de troncos, pero un examen más detallado planteó dudas. Utilizando tecnología avanzada de escaneo con rayos X, los funcionarios detectaron irregularidades en algunos de los troncos, lo que provocó una mayor investigación. Al inspeccionar físicamente los troncos, hicieron un descubrimiento asombroso. En el interior de varias de las piezas de madera se encontraron colmillos de marfil. En total se descubrieron 7 toneladas de marfil, equivalentes a casi uno DOT 800 colmillos. Esta incautación masiva fue una de las mayores de la historia y reveló el espantoso costo de la caza furtiva de elefantes. El descubrimiento subrayó la brutal realidad detrás del tráfico de vida silvestre y hasta dónde llegan los contrabandistas para ocultar sus productos ilícitos. La ocultación de marfil dentro de troncos de madera es un ejemplo de las medidas extremas que toman los traficantes para contrabandear una carga tan valiosa pero ilegal. Este intento de contrabando, camuflado como un envío legítimo, fue frustrado gracias a la combinación de tecnología y funcionarios alertas. La tecnología de rayos X utilizada jugó un papel crucial en descubrir el marfil oculto, pero fue la vigilancia y la experiencia de los funcionarios de aduanas lo que finalmente evitó un crimen mayor. Este caso sirve como recordatorio de la lucha en curso para combatir el tráfico de vida silvestre y la importancia de la cooperación internacional y la innovación tecnológica para detener estas actividades delictivas. El ingenioso escondite del tanque de combustible. Contrabando a plena vista. Las operaciones de contrabando a menudo se caracterizan por su creatividad y audacia, ya que los delincuentes siguen encontrando formas de burlar a las fuerzas del orden. Un intento de contrabando particularmente ingenioso tuvo lugar en 2011 cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Durante una inspección de rutina, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvieron una camioneta para interrogarla. El vehículo parecía normal a primera vista, pero algo parecía extraño en el tanque de combustible de la camioneta. Parecía inusualmente grande, lo que despertó las sospechas de los oficiales experimentados. Cuando los agentes decidieron investigar más a fondo, descubrieron un compartimento oculto dentro del tanque de combustible, un espacio cuidadosamente diseñado para guardar contrabando. En el interior de este compartimento secreto había 80 paquetes de marihuana que pesaban aproximadamente 75 kilogramos. Las drogas estaban cuidadosamente envueltas en plástico y cinta adhesiva para protegerlas de los efectos corrosivos de la gasolina. El tanque de combustible, que generalmente se considera una parte simple y común del camión, se había transformado en un escondite encubierto para las mercancías ilícitas.
Esta táctica de contrabando puso de relieve los extremos a los que llegan los delincuentes para transportar sustancias ilegales, convirtiendo objetos cotidianos en complejos escondites. A pesar del ingenio detrás de este intento, el contrabandista fue atrapado gracias a la agudeza visual y la experiencia de los agentes de patrulla fronteriza. Este caso sirve como recordatorio de la batalla siempre presente entre contrabandistas y fuerzas del orden y el papel crucial que la experiencia y la atención al detalle desempeñan en la lucha contra el comercio ilegal de drogas a través de las fronteras. Es un testimonio de cómo incluso los artículos más comunes pueden convertirse en herramientas en una empresa criminal. Zanahorias falsas rellenas de tabaco. Contrabando con un toque diferente. Los contrabandistas son conocidos por su creatividad, y uno de los ejemplos más sorprendentes de esto se produjo en 2013, cuando las autoridades moldavas hicieron un descubrimiento asombroso en la frontera rumana. Un camión que transportaba lo que parecía ser un cargamento normal de zanahorias fue inspeccionado por funcionarios de aduanas. Pero algo no estaba bien. El conductor parecía nervioso y, como el camión venía de una ruta de droga conocida, los funcionarios decidieron examinarlo más de cerca. Tras una inspección más detallada, se quedaron atónitos al descubrir que muchas de las zanahorias del camión no eran reales en absoluto. En lugar de eso, eran réplicas meticulosamente elaboradas con cera de parafina de color naranja. Estas zanahorias falsas estaban ahuecadas y rellenas con tabaco picado. Los contrabandistas habían hecho un gran esfuerzo para crear miles de estas verduras engañosas, mezclándolas con zanahorias auténticas para evitar ser detectados. El camión transportaba en realidad cientos de kilogramos de tabaco ocultos dentro de estas zanahorias hábilmente camufladas. A primera vista, este método de contrabando parecía casi demasiado simple para funcionar, pero el ingenio de los contrabandistas era evidente. Confiaban en la naturaleza cotidiana de las zanahorias para disfrazar su carga ilícita. Este caso sirve como recordatorio de hasta dónde llegan los delincuentes para contrabandear productos ilegales. También destaca la importancia de la atención a los detalles y la vigilancia de los agentes de aduanas, ya que a menudo son la primera línea de defensa contra estos intentos de contrabando tan creativos. Incluso con la tecnología a su disposición, es la intuición humana y la inspección minuciosa lo que marca la diferencia. Yemas para ti. Ser cualquier tipo de mula conlleva un gran riesgo: ser atrapado. No quieres ser el que se queda con la cara de tonto, ¿verdad? Bueno, para Jeffrey Leendrum, el verdadero problema era conseguir tonto en todas partes. En 2018, lo arrestaron en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, con 19 huevos de aves raras atados al cuerpo. Sí, 19. Tenía 17 huevos de halcón, uno de águila y uno de buitre, todos pegados al pecho. Ah, y 2 polluelos en una incubadora porque nacieron en pleno vuelo en el mercado negro de aves. Este alijo podría haberle hecho ganar la friolera de $125.000. Y aquí está el truco. Este ni siquiera era su primer rodeo. En 2010, Jeffrey fue atrapado en Dubái con 14 huevos de halcón peregrino atados al estómago y terminó con 30 meses de cárcel. En 2015, lo atraparon robando huevos de halcón de la Patagonia. Después de todo eso, uno pensaría que encontraría una forma más inteligente de asegurar la bolsa. Pero aquí está el giro inesperado. Jeffrey afirma que no se trata del dinero. Dice que intenta proteger a las aves, ya que sus hábitats están siendo destruidos por la deforestación. Suena noble, ¿verdad? Excepto que hay un gran problema con su plan. Cuando estos huevos eclosionan, los polluelos deben ser criados a mano. Y una vez criados por humanos, no pueden ser devueltos a la naturaleza. Así que, en lugar de salvar a estas aves, Jeffrey está empeorando las cosas. Sinceramente, qué descerebrado. Territorio de tontos. La ley seca en Estados Unidos prohibió totalmente el alcohol, haciéndolo ilegal de fabricar, vender o transportar. El gobierno buscaba resolver problemas de salud pública y costos sociales, pero su prohibición tuvo el efecto contrario. La gente encontró formas creativas de conseguir alcohol, desde esconderlo en trajes hasta en camiones madereros huecos.
Para 1925, Nueva York tenía hasta 100.000 bares clandestinos. Irónicamente, la prohibición solo aumentó la delincuencia en vez de reducirla. Un sarcófago no tan astuto. ¿A alguien más le da miedo volar? No me subiría a un avión sin mi mamá. Y al parecer, no soy el único que se siente así. En 2008, agentes del aeropuerto de Miami atraparon a alguien intentando pasar su momia a escondidas por la aduana. No era su mamá, sino una momia de verdad, de nada menos que 3.000 años de antigüedad. El sarcófago fue hecho para el príncipe Imasi, un noble egipcio de alto rango, aunque el príncipe ya había fallecido hacía tiempo. Aún así, ¿se imaginan ver un ataúd vacío de la dinastía 21 acercándose a la cinta transportadora de equipaje? Sospechoso, ¿verdad? Los funcionarios lo creyeron, sobre todo cuando se dieron cuenta de que no había documentos de envío para este antiguo artefacto. Ahora bien, uno supondría que trasladar algo tan valioso como un antiguo sarcófago egipcio de Egipto a Miami implicaría un montón de papeleo y la autorización del gobierno egipcio, pero no, nada. Resulta que este ataúd había sido sacado de contrabando de Egipto en la década de 1970. Asiento para la vista. Has oído el dicho, y es cierto. La vida es una autopista y quieres recorrerla toda la noche, a menos que esa autopista te lleve a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Solo en 2021, la asombrosa cifra de 1,6 millones de personas indocumentadas fueron detenidas intentando cruzar, y eso solo a los que no lo lograron. Toma como ejemplo a una mujer de 18 años que intentó cruzar el puerto de entrada oeste de Calexico en su Mitsubishi negro. Todo iba sobre ruedas hasta que un perro de la patrulla fronteriza olió algo sospechoso debajo de los asientos traseros. Cuando los agentes examinaron más de cerca, encontraron a un hombre de 48 años apretado debajo de ellos. ¡Uf! ¿Se imaginan el calor que debía hacer ahí dentro? El pobre se estaba cocinando a fuego lento. Ahora bien, esconderse debajo de los asientos puede funcionar para principiantes, pero si eres un verdadero experto, llevas las cosas al siguiente nivel. En 2001, Enrique Aguilar Cancola decidió convertirse en el asiento. Literalmente. Se cosió a la tapicería e intentó cruzar la frontera de San Isidro en California. Imagínense. El agente fronterizo pide amablemente revisar el coche. Miran los asientos, se quedan mirando y se van. Un momento. ¿Conoces a alguien? Los sospechosos inusuales. Oh, oye, debes ser el nuevo detective. Me alegra que estés aquí. Nos vendría muy bien tu ayuda para identificar a alguien que creemos que está introduciendo contrabando ilegal en el país. A ver si tienes lo que se necesita. ¿Listos para conocer a los sospechosos? Bien, aquí vienen. Sospechoso 1, sospechoso 2, sospechoso 3, sospechoso 4. Y finalmente, sospechoso 5. Échale un buen vistazo, decide tu conjetura y dime quién crees que parece culpable. Entendido. Bueno, se acabó el tiempo. Si dijiste sospechoso número 5, felicidades. Resolviste el caso. En 2007, la aduana australiana atrapó a este señor cara de papa contrabandeando 280 gramos de pastillas ilegales. No ese tipo de pasadizo trasero. Me refiero al pequeño compartimento donde guarda sus piezas faciales de repuesto. El contrabando escondido dentro podría haber costado hasta $30.000. Uf, parece que cuando Andy dejó de jugar, los juguetes se convirtieron en delincuentes. ¿Qué tal te fue? ¿Listos para otro? En 2012, alguien fue arrestado en el aeropuerto Green de Rhode Island por intentar burlar la seguridad con armas de fuego. ¿Su ingenioso escondite dentro del juguete de su hijo? Sí, nada menos que el mismísimo ratón. Mickey Mouse. Odio decirlo, pero parece que la Casa Club podría estar pasando por momentos difíciles. Nada mal para tu primer día, detective. ¿Crees que estás listo para casos más difíciles? ¡Vamos! Pantalones de pescado. Si voy a volar, quiero ir cómoda. Me refiero a pantalones de chándal, sudaderas y zapatillas deportivas. Lo último que quiero es estar apretada en un asiento diminuto durante 8 horas con algo ridículo como un delantal lleno de peces. Pero eso es exactamente lo que llevaba Sharon Naismith en su vuelo de Singapur a Melbourne.
Sharon llevaba 15 bolsas de plástico llenas de agua y 51 peces vivos esparcidos por todo su atuendo. Algunos de estos peces eran enormes. Una bolsa contenía plecos reina arabescos, otra lochas birmanas y una incluso contenía una arowana que valía la pena, de $37.500. Pero, por desgracia para Sharon, la atraparon cuando las autoridades notaron un sonido sospechoso de aleteo que provenía de ella. Bueno, ropa interior. Sorprendentemente, Sharon solo consiguió 9 meses de servicio comunitario. Podría haber enfrentado una multa de $83.000 y hasta 10 años de prisión. Familia fugitiva. ¿Sabes cuando tu amigo habla de sus vacaciones y le preguntas en broma si te pueden meter en su maleta? Bueno, 2 padres intentaron hacer algo así, pero no era broma. Intentaron pasar de contrabando a su hijo de 8 años de Marruecos a las Islas Canarias escondiéndolo en una maleta. La cuestión es la siguiente. Los padres se habían mudado a España meses antes, pero no pudieron traer a su hijo Adu Ouattara. Como no tenían suficiente dinero, intentaron traerlo legalmente, pero las autoridades dijeron que sus ingresos no les alcanzaban para cumplir con los requisitos. Así que el padre de Adu recurrió a unos contrabandistas para que le ayudaran a traer a su hijo a España. Pero tuvieron una idea muy peligrosa: meter al niño en la maleta de una mujer. Por suerte, los escáneres de equipaje del aeropuerto detectaron un Do y lo salvaron de lo que podría haber sido un viaje realmente peligroso. Un mes después, la familia se reunió en España y a Ado se le permitió quedarse un año mientras averiguaban cómo manejar la situación. Horrible regreso a casa. Hasta ahora hemos visto cosas bastante impactantes que la gente ha intentado llevar en los vuelos, pero esta se lleva la palma. Gita Gerant y su hija Anki Anusik fueron pilladas intentando embarcar en un vuelo en el aeropuerto John Lennon de Liverpool con algo bastante inquietante. Iban corriendo a facturar para su vuelo a Berlín, empujando en silla de ruedas al marido de Gita, Kurt Willy Gerant, de 91 años. Pero algo no encajaba con Kurt. Estaba completamente quieto, sin moverse en absoluto, y sus gafas oscuras dificultaban que alguien pudiera verle la cara. Un valiente miembro del personal decidió tomarle el pulso, y fue entonces cuando la cosa se puso escalofriante. No pudo encontrarlo. Kurt se sentía frío y húmedo al tacto. Resultó que estaba muerto. Tras una rápida inspección, los expertos determinaron que Kurt llevaba muerto hasta 12 horas. Gita y Anki fueron arrestadas por no reportar un cadáver, pero afirmaron que cuando salieron de su casa en Oldham, a solo 1 hora de distancia, Kurt seguía con vida. Puede que luciera pálido y enfermo, pero pensaron que solo estaba cansado, no muy avanzado. Parece que Kurt decidió que su vida había terminado y tomó su último descanso antes del vuelo. Rasguños desgarradores. El verano pasado, mientras volaba de regreso de Turquía, vi a mucha gente con vendajes extraños alrededor de la cabeza. Al principio pensé cómo se habían golpeado la cabeza. Pero créanme, su situación no era nada comparada con la de Maghrib Akbar Ali y Zubair Hassan Rafoudin. Cuando pasaban por el aeropuerto internacional de Chennai en India, sus extraños peinados llamaron la atención de la policía, que decidió detenerlos para interrogarlos. Resultó que sus extrañas pelucas no eran lo más sospechoso. La verdadera sorpresa: tenían 700 gramos de pasta de oro escondida entre las pelucas. Pero esperen, la cosa se pone más loca. A medida que el personal del aeropuerto los registraba más, encontraron aún más oro escondido en sus calcetines y, bueno, en lugares demasiado incómodos para mencionarlos. En total, las autoridades les incautaron oro por valor de casi $400.000. Y esto no fue un hecho aislado. Tan solo 2 días antes, otros 3 hombres habían sido descubiertos escondiendo oro bajo sus pelucas. Aperitivos en un avión. No hay nada peor que estar en un avión y de repente tener hambre, ¿verdad? A veces la comida del vuelo simplemente no es suficiente. Bueno, en 2019, un pasajero alemán en el aeropuerto de Schönefeld en Berlín intentó colar unos aperitivos inusuales en su vuelo. Bajo el brazo llevaba una caja de Étoile Patisserie llena de lo que parecían croissants.
Pero los agentes de aduanas enseguida notaron algo extraño. No parecían pasteles normales, más bien tortugas, la verdad. El hombre afirmó que eran tortugas de chocolate, pero esa no era toda la verdad. Resulta que en realidad intentaba contrabandear 3 tortugas marroquíes vivas escondidas dentro de los croissants. ¿Quién piensa en estas cosas ahora? Este tipo podría enfrentarse a una multa enorme de hasta $53.000 o incluso a 4 años de cárcel. Pero, fíjense, ni siquiera es el intento más loco de disfrazar a su mascota. Un chino llamado Lee intentó colar a su tortuga en un avión disfrazándola de hamburguesa de KFC. Sí, lo oíste bien, una tortuga en una caja de hamburguesas. Cuando seguridad lo confrontó, insistió en que no había ninguna tortuga, solo una hamburguesa. Bueno, quizá Lee no se dio cuenta de que su tortuga tenía brazos. O sea, el pollo de KFC recibe muchas críticas, pero no creo que ni siquiera ellos dejaran pasar algo tan crujiente. El impío contrabando de heroína escondida dentro de un crucifijo. En el complejo mundo del contrabando, algunos delincuentes optan por ocultar sus productos ilícitos en lugares inesperados, utilizando elementos de importancia cultural o religiosa para camuflar su contrabando. Uno de esos intentos audaces tuvo lugar en 2016 en el Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington. Los agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos interceptaron un paquete procedente de Kenia dirigido a un lugar de Nueva Jersey. El paquete contenía lo que parecía ser un inofensivo crucifijo de latón, un artículo que normalmente no levantaría sospechas. Sin embargo, los agudos instintos del oficial los llevaron a investigar más a fondo. El crucifijo parecía inusualmente pesado para su tamaño, lo que provocó una exploración con rayos X. La exploración reveló una anomalía en el interior del crucifijo, lo que sugería que estaba hueco. Con sus sospechas cada vez mayores, los oficiales perforaron el objeto de latón y descubrieron un compartimento oculto. Dentro, encontraron un polvo blanco, que más tarde se confirmó que era heroína, con un valor estimado en la calle de casi $50.000. Este audaz intento de contrabando llevó la idea de ocultar sustancias ilegales a un nivel impactante. El caso, que utilizó un símbolo religioso sagrado para evadir la detección, puso de relieve el descarado desprecio del contrabandista por la santidad del objeto, al optar por explotar su aparente inocencia para transportar drogas ilegales. La interceptación exitosa de este paquete subraya la eficacia de las medidas de seguridad aduanera y el trabajo experto de los oficiales que están constantemente a la caza de este tipo de métodos poco convencionales. A pesar del uso impactante de un crucifijo, la policía pudo evitar que la heroína llegara a su destino, enviando un mensaje claro sobre hasta dónde llegan los contrabandistas y la importancia de la vigilancia en todas las áreas de seguridad. Contrabando de diamantes en teléfonos móviles. Los contrabandistas han recurrido durante mucho tiempo a métodos creativos para transportar bienes valiosos e ilegales, y uno de los ejemplos más ingeniosos ocurrió en 2019. En el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi en Delhi, India. Los funcionarios de aduanas detuvieron a 2 hombres que habían llegado de Hong Kong. Inicialmente los hombres no sospecharon nada inusual, pero no declararon ningún artículo sospechoso y su equipaje parecía normal. Sin embargo, su comportamiento sospechoso llevó a los oficiales a inspeccionar sus bolsos más de cerca. Lo que descubrieron fue un descubrimiento impactante. Ocultos dentro de varios teléfonos móviles de alta gama, los oficiales encontraron cristales de diamantes ocultos dentro de los paneles traseros de los dispositivos. Estos diamantes, que suman aproximadamente 500 quilates, eran de alta calidad y habían sido escondidos con destreza para evadir el escrutinio de la aduana. Lo que parecía un simple caso de evasión de impuestos se convirtió rápidamente en una importante redada de contrabando cuando se revelaron los diamantes. Esta operación de contrabando demostró la sofisticación de los contrabandistas modernos que hacen todo lo posible para ocultar su contrabando en artículos de uso diario. Al usar teléfonos móviles como cobertura, los contrabandistas esperaban evitar ser detectados mientras transportaban diamantes valiosos. Gracias a sus agudos instintos y a una inspección meticulosa,
Este creativo intento de contrabando fue frustrado, evitando que los diamantes ingresaran al mercado negro. Este caso sirve como recordatorio de la batalla en curso entre los contrabandistas y las fuerzas del orden en el comercio global de bienes ilícitos. El plan de las palomas. Los contrabandistas colombianos utilizan palomas mensajeras. En 2011, las autoridades colombianas descubrieron una ingeniosa operación de contrabando de drogas que dio un giro nostálgico con el uso de palomas mensajeras. Este método único de tráfico de drogas, que no se había visto durante siglos, reintrodujo una antigua forma de comunicación. Los contrabandistas involucrados habían criado palomas específicamente para esta operación, entrenándolas para volar de ida y vuelta entre dos lugares. Estas aves estaban equipadas con pequeños paquetes de cocaína y marihuana atados de forma segura a sus cuerpos. El plan era ciertamente ambicioso, pero no perfecto. Una paloma cargada con una pesada carga de unos 45 gramos de drogas fue interceptada cuando no logró llegar a su destino, aterrizando cerca de una estación de policía en la ciudad de Bucaramanga. Si bien este fracaso expuso la operación, el concepto de utilizar palomas tenía claras ventajas. Estas aves podían eludir los controles de carretera, los controles de seguridad y el tráfico, volando directamente a su destino sin los obstáculos habituales que encuentran los vehículos. Además, las palomas prácticamente no dejaron rastro de su viaje, lo que dificulta rastrear el origen o el destino del contrabando. El caso sirve como ejemplo de cómo los traficantes llegan a extremos extraordinarios para trasladar mercancías ilegales a través de las fronteras. En este caso, lograron explotar un recurso natural de una manera que fue a la vez inteligente e inesperada. Si bien este intento fue frustrado, demuestra la batalla en curso entre los contrabandistas y las fuerzas del orden, que deben adaptarse constantemente y mantenerse a la vanguardia de métodos cada vez más creativos y audaces. Es un recordatorio de que los contrabandistas siempre están buscando nuevas formas de burlar al sistema, pero también lo hacen las autoridades en sus esfuerzos por detenerlos. Fruta prohibida, cocaína oculta en frutas frescas. En 2014, la policía española en Madrid descubrió un innovador plan de contrabando de drogas que involucraba fruta fresca, particularmente piñas. Este inusual intento de contrabando implicó vaciar piñas importadas de Costa Rica, creando un vehículo aparentemente inocente para el contrabando de cocaína. Lo que parecía un simple envío de fruta resultó ser un elaborado método para ocultar sustancias ilícitas. Las piñas estaban cuidadosamente rellenas con cilindros de cocaína bien apretados. Luego se volvían a sellar y se recubrían con cera para que parecieran intactas y naturales. La astucia de este método radicaba en la capacidad de disfrazar drogas ilegales dentro de un producto de exportación común. Aún más impresionante fue la técnica de quitar y quitar empleada por los contrabandistas. El envío incluía una mezcla de fruta normal y piñas llenas de droga, lo que permitió confiscar algunas mientras que el resto pasó inadvertido. A pesar del ingenio del contrabandista, las fuerzas del orden estaban a la altura del desafío. Mediante una combinación de entrenamiento experto, el uso de perros detectores y métodos de inspección meticulosos, las autoridades descubrieron más de 200 kilogramos de cocaína escondidos dentro de estas piñas aparentemente ordinarias. Este caso destaca la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de una innovación continua en la detección del contrabando. Las alianzas globales, como las que se establecieron entre las autoridades españolas, portuguesas y sudamericanas, desempeñaron un papel fundamental para descubrir estos sofisticados intentos de contrabando y detenerlos. Drogas ocultas en implantes mamarios. Contrabando con precisión quirúrgica. Los contrabandistas de drogas están constantemente evolucionando sus métodos y algunos hacen lo imposible para evitar ser detectados. En un caso impactante, una mujer intentó contrabandear drogas utilizando sus implantes mamarios como ocultación. Al llegar a un aeropuerto en España, al principio parecía una pasajera normal. Sin embargo, sus respuestas sospechosas durante el interrogatorio provocaron una mayor investigación por parte de las autoridades.
La suposición inicial fue que podría estar escondiendo algo en su equipaje o en su persona, pero la verdad fue mucho más audaz. Al examinarla más de cerca, se descubrió que la mujer tenía incisiones recientes bajo la ropa, ocultas por vendajes. Ella afirmó que las heridas eran resultado de una cirugía reciente de implantes mamarios, pero su historia no parecía convincente. Las autoridades la llevaron a un hospital para examinarla más a fondo, donde los profesionales médicos descubrieron la impactante verdad. Dentro de sus implantes mamarios, las autoridades descubrieron bolsas de drogas que pesaban un total de 3 libras, con un valor estimado en la calle de $35 por libra. Este método de ocultación fue impactante no solo por su audacia, sino porque implicaba el uso de un procedimiento médico con fines de contrabando. El uso por parte de la mujer de un proceso médico legítimo para ocultar drogas subraya hasta dónde están dispuestos a llegar los contrabandistas. También destaca los desafíos que enfrenta la seguridad aeroportuaria para detectar este tipo de contrabando oculto. A medida que las técnicas de contrabando se vuelven cada vez más ingeniosas, las autoridades deben permanecer vigilantes y adaptarse para mantenerse a la vanguardia de estos esquemas creativos y peligrosos. Modo avión. Sé que ya no es necesario, pero sigo poniendo el móvil en modo avión cuando vuelo. Viejas costumbres, ¿verdad? Quizás te parezca una tontería, pero si volaras con este tipo, probablemente desearías que hiciera lo mismo. En 2015, en el cruce fronterizo entre China y Hong Kong, un hombre chino activó un detector de metales y fue atrapado intentando contrabandear 94 iPhones pegados a su cuerpo. Sí, has oído bien, 94. Esos iPhone 5 y 6 eran furor por aquel entonces, y conseguir uno en China era difícil. Los contrabandistas podían ganar mucho dinero trayéndolos desde Hong Kong, y estos teléfonos le costaron unos $50.000, pero podría haberlos vendido por mucho más. Resulta que este tipo no era su primera vez. La policía descubrió que tenía antecedentes de contrabando de objetos a China desde Hong Kong. La cosa pinta mal, ¿verdad? Pero bueno, podría haber sido peor. Imagina si hubiera enviado un mensaje equivocado y, bueno, digamos que la cosa se habría complicado. En fin, 94 iPhones. Eso es un contrabando de otro nivel. Un rollo de goma. No hay nada peor que pincharse una llanta en un viaje por carretera, ¿verdad? Pues bien, María Isabel Moreno, de Las Cruces, México, ideó una forma bastante creativa de evitar ese problema, pero sin duda la metió en problemas. Conducía su Ford Explorer 2002 por El Paso, Texas, cuando la policía la detuvo para una revisión rutinaria del vehículo. Al principio, no encontraron nada sospechoso, pero entonces su perro rastreador olió algo extraño proveniente de las llantas. Resulta que el olor no era solo a goma caliente. Cuando los agentes usaron un densímetro para escanear las llantas, descubrieron 75 kilos de hierba mexicana escondida en su interior. Y no era orégano, era la friolera de $130.000 en productos ilegales. Los agentes lo confiscaron todo y María fue entregada a la aduana. Pollos asados rellenos de droga. En 2013, hubo un intento de contrabando bastante descabellado en el Aeropuerto Internacional de Coca en Ghana. Una mujer de Guyana llegó desde São Paulo, Brasil, con lo que parecía un equipaje normal. Pero su comportamiento nervioso despertó sospechas en los agentes de aduanas, sobre todo porque São Paulo es conocido por ser un foco de narcotráfico. A primera vista, su maleta parecía inocente, conteniendo lo que parecía una comida sencilla, 2 pollos asados. Pero cuando los agentes decidieron examinarla más de cerca, encontraron algo inesperado. Al abrir los pollos, descubrieron que estaban rellenos de cocaína. En lugar del relleno o las hierbas habituales, había unos 3 kilos de cocaína escondidos en su interior. Resultó que la mujer había vaciado los pollos y los había llenado de droga para que parecieran un plato más. Su plan era burlar la seguridad con la droga camuflándose entre objetos cotidianos. Pero gracias a la experiencia y la perspicacia de los agentes de aduanas, rápidamente notaron que los pollos tenían un tacto extraño. Eran demasiado pesados y su textura no parecía la adecuada. Gracias a su formación y conocimiento de los métodos de tráfico, lograron detener el intento de contrabando. La mujer fue arrestada y la droga incautada antes de que llegara a su destino: marfil oculto en madera. En 2015,
Las autoridades singapurenses interceptaron un importante cargamento ilegal de marfil que intentaba introducirse ilegalmente como madera procedente de África. Al principio parecía un simple cargamento de troncos, pero algo no cuadraba, así que decidieron examinarlo más de cerca. Usando tecnología avanzada de rayos X, detectaron algunas irregularidades extrañas dentro de los troncos. Fue entonces cuando decidieron inspeccionarlos más a fondo. Al examinarlos físicamente, hicieron un descubrimiento impactante. Dentro de varias piezas de madera se encontraban colmillos de marfil. Un total de 3,67 toneladas de marfil, equivalentes a casi 1.800 colmillos, estaban ocultos dentro de los troncos. Esta fue una de las mayores incautaciones de marfil de la historia y expuso el lado oscuro de la caza furtiva de elefantes. Los contrabandistas habían hecho todo lo posible para ocultar sus mercancías ilegales. Al camuflar el marfil dentro de troncos de madera, esperaban hacerlo pasar por un cargamento legítimo. Pero gracias a la combinación de tecnología y la vigilancia de los agentes de aduanas, su plan fue frustrado. La tecnología de rayos X jugó un papel clave en la detección del marfil oculto. Pero fue la experiencia de los oficiales la que realmente marcó la diferencia en la prevención del crimen. Este caso pone de relieve la importancia de mantenerse alerta y seguir utilizando nuevas herramientas y la cooperación internacional para combatir el tráfico de fauna silvestre y proteger a animales como los elefantes. El escondite del tanque de combustible. En 2011, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, un astuto intento de contrabando fue detenido por perspicaces agentes de la patrulla fronteriza. Durante una revisión de rutina, detuvieron una camioneta. Al principio parecía normal, pero algo extraño en el tanque de combustible de la camioneta les pareció inusualmente grande, lo que despertó sospechas en los agentes. Decidieron examinarlo más de cerca y descubrieron un compartimento oculto dentro del tanque de combustible. Este compartimento había sido cuidadosamente diseñado para contener contrabando. En su interior encontraron 80 paquetes de marihuana que pesaban alrededor de 75 kilogramos. La droga estaba envuelta herméticamente en plástico y cinta adhesiva para protegerla de los efectos corrosivos de la gasolina. Lo que parecía un tanque de combustible normal era en realidad un escondite secreto para sustancias ilegales. Este intento de contrabando demostró hasta qué punto son capaces de llegar los delincuentes para ocultar sus mercancías, convirtiendo objetos cotidianos en complejos escondites. Aunque los contrabandistas eran creativos, fueron capturados gracias a la experiencia de los agentes de la patrulla fronteriza. Su atención al detalle y su pericia ayudaron a detener el cargamento ilegal. Tabaco archivado. Zanahorias falsas. Los contrabandistas siempre idean formas ingeniosas de introducir sus mercancías ilegales, y uno de los ejemplos más sorprendentes ocurrió en 2013. En la frontera rumana, un camión transportaba lo que parecía ser un cargamento normal de zanahorias, pero los agentes de aduanas presentían que algo no iba bien. El conductor se mostraba nervioso y el camión provenía de una ruta conocida por el tráfico de drogas. Así que los agentes decidieron investigar más de cerca. Lo que encontraron fue increíble. Muchas de las zanahorias no eran zanahorias en absoluto. Eran zanahorias falsas hechas de parafina naranja. Estas zanahorias falsas estaban huecas por dentro y rellenas de tabaco picado. Los contrabandistas se habían esforzado mucho para fabricar miles de estas zanahorias de cera, mezclándolas con las reales para asegurarse de que no se vieran. El camión transportaba cientos de kilogramos de tabaco ocultos dentro de estas zanahorias ingeniosamente camufladas. Al principio parecía un truco sencillo, pero la creatividad del contrabandista era evidente. Usaron la apariencia inofensiva de las zanahorias para ocultar su cargamento ilegal. Este caso demuestra hasta qué punto son capaces de llegar los delincuentes para contrabandear, pero también destaca la importancia de los agentes de aduanas. Crucifijo de latón. Incluso con toda la tecnología disponible, a menudo la intuición humana y una revisión minuciosa son los factores clave para detener estos ingeniosos intentos de contrabando. El contrabando impío. En el mundo del contrabando, los delincuentes pueden ser muy creativos, a veces ocultando sus mercancías ilegales en los lugares más inesperados. Un intento audaz ocurrió en 2016
en el Aeropuerto Internacional de Baltimore, Washington. Agentes de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos interceptaron un paquete de Kenia que debía ir a Nueva Jersey. Al principio el paquete parecía completamente normal. Contenía un crucifijo de latón, un objeto que normalmente no llamaría la atención. En la calle. Este intento de contrabando fue impactante porque los contrabandistas usaron un símbolo religioso sagrado para ocultar la droga. Esperaban que el crucifijo hiciera que el paquete pareciera inofensivo y evitara ser detectado. Esto demuestra hasta qué punto son capaces de llegar algunos delincuentes para transportar sustancias ilegales. Gracias al agudo instinto de los agentes y a su exhaustiva investigación, este intento fue detenido antes de que la heroína llegara a su destino. Este caso demuestra la importancia de que las fuerzas del orden se mantengan vigilantes y presten atención incluso a los escondites más inesperados. También destaca la creatividad de los contrabandistas y los extremos a los que están dispuestos a llegar para intentar burlar los controles de seguridad con sus mercancías ilegales. Estos contrabandistas sin duda sabían cómo pensar de forma creativa o, en algunos casos, con la cabeza bien puesta. Su creatividad y sus métodos arriesgados pueden dejarte con la boca abierta, pero sin duda lograron algunos trucos alucinantes. Aunque no es un camino que nadie debería seguir, estas historias nos recuerdan hasta dónde es capaz de llegar la gente para conseguir lo que quiere. El gran esquema del ajo. Contrabando de especias. Cuando piensas en contrabando, es posible que te vengan a la mente drogas y armas. Pero uno de los casos más notables de comercio ilegal gira en torno a algo mucho más común: el ajo. Esta intrigante historia, conocida como el Gran Esquema del Ajo, tuvo lugar entre 2003 y 2007 y fue orquestada por un empresario irlandés llamado Paul Begley. Su audaz plan apuntaba a la Unión Europea e implicaba contrabandear grandes cantidades de ajo chino al mercado aprovechando una laguna fiscal. En ese momento, la Unión Europea impuso un alto impuesto del 9,6%. El gobierno chino impuso aranceles de importación al ajo para proteger a los productores locales. Pero Begley encontró una forma de evitarlo declarando el ajo como manzanas, una fruta que estaba sujeta a una tasa impositiva mucho más baja de solo el 2%. Manipuló hábilmente las regulaciones aduaneras de la UE, aprovechando la falta de tecnología sofisticada que pudiera verificar el verdadero origen del ajo. Al etiquetar más de 1000 toneladas de ajo como manzanas, Begley evadió eficazmente millones en impuestos. La operación de Begley fue sorprendentemente efectiva, ya que le permitió embolsarse alrededor de 4 millones de euros en evasión fiscal, mientras que la UE perdió aproximadamente 1,6 millones de euros en aranceles. Sin embargo, la escala masiva de la operación finalmente levantó sospechas. Los funcionarios de aduanas comenzaron a notar el volumen inusualmente alto de importaciones de manzanas, lo que provocó una investigación más profunda. El plan se desenmascaró cuando los funcionarios descubrieron la naturaleza engañosa de los envíos de ajo. Al final, Begley fue sentenciado a 6 años de prisión, aunque su sentencia fue reducida más tarde a 2 años en apelación. Lo que comenzó como un producto inocente, un simple ingrediente de cocina, se convirtió en la pieza central de una operación de contrabando de alto riesgo que captó la atención mundial. Un camión lleno de munición ocultaba poder de fuego en una camioneta. En Brownsville, Texas, una ciudad en el extremo sur de los Estados Unidos, se ha creado una unidad de investigaciones especiales para abordar tanto los autos robados como el contrabando. Esta unidad desempeña un papel crucial en el examen de vehículos sospechosos de estar involucrados en actividades ilegales, incluido el contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Uno de esos casos llamó la atención de los investigadores cuando examinaron una camioneta que estaba estacionada en un estacionamiento destinado a la exportación a México. A primera vista, la camioneta parecía perfectamente normal, pero las narices agudas de la unidad K9 detectaron rápidamente que algo no iba bien. Su entrenamiento los guió hasta la parte trasera de la camioneta, donde sutiles inconsistencias levantaron sospechas. El portón trasero parecía estar soldado
y el revestimiento de la caja parecía sospechosamente nuevo, con tornillos que no parecían coincidir con el resto del vehículo. Estas irregularidades provocaron una inspección más detallada, lo que llevó a los oficiales a descubrir un descubrimiento impactante. Cuando se quitó el revestimiento de la caja, encontraron miles de cartuchos de munición sueltos y varias armas de fuego ocultas debajo de la caja del camión. El volumen de las mercancías contrabandeadas era asombroso. Aproximadamente 3 pulgadas de la caja del camión estaban llenas de munición y armas, todas ocultas debajo de capas de piezas de camión aparentemente inocentes. Después de contar y clasificar, los oficiales se dieron cuenta de la escala de la operación. Pero incluso entonces, sabían que este descubrimiento solo representaba una pequeña parte de los bienes ilícitos traficados a través de vehículos robados. La diligencia de la Unidad de Investigaciones Especiales y sus compañeros caninos puso de relieve los desafíos actuales para detener estos intentos de contrabando encubierto. Este caso sirve como recordatorio de que los contrabandistas no se detendrán ante nada para ocultar su comercio ilegal, utilizando vehículos robados y métodos inventivos para evadir la detección. Sin embargo, las autoridades siguen adaptándose, con oficiales vigilantes trabajando incansablemente para evitar que estos artículos peligrosos lleguen a las calles. El camión lleno de municiones y armas de fuego fue una incautación crítica, pero está claro que la lucha contra el contrabando es una batalla continua. El arte del dinero falso. Contrabando con un precio. La falsificación es una de las formas más peligrosas de contrabando, ya que amenaza los cimientos mismos de las economías. Una de las operaciones más intrincadas en la historia de la falsificación de moneda tuvo lugar en Colombia en 2005, bajo el nombre clave de Operación Atardecer. Este atrevido plan consistía en producir alrededor de 41 millones de dólares en billetes falsos de Estados Unidos, creados en una imprenta oculta en Bogotá. Los falsificadores hicieron todo lo posible para imitar el diseño y las características de seguridad del dinero real. Utilizaron papel similar, intrincadas marcas de agua, tinta que cambiaba de color e incluso hilos de seguridad. La alta calidad de las falsificaciones las hacía casi indistinguibles de las reales, pasando inspecciones casuales e incluso engañando a algunas de las máquinas de verificación de billetes utilizadas en ese momento. La operación de falsificación no consistía solo en crear dinero falso, sino en contrabandearlo a los Estados Unidos. Los traficantes utilizaron una red de mensajería establecida, ocultando la moneda falsa de varias maneras, dentro de portadas de revistas, pinturas murales e incluso en las suelas de los zapatos. Esta creatividad les permitió evitar el escrutinio de las inspecciones regulares. Sin embargo, la gran escala de la operación finalmente levantó sospechas. Las autoridades fueron alertadas, lo que llevó a una investigación conjunta entre las fuerzas del orden estadounidenses y colombianas. Sus esfuerzos culminaron con la incautación de 6,1 millones de dólares en billetes falsos de Estados Unidos en Bogotá y otros 1,2 millones en Florida. Esta redada marcó la mayor confiscación de dinero falso con destino a Estados Unidos, lo que pone de relieve la enorme amenaza que suponen este tipo de operaciones de contrabando. Al final, la investigación condujo al arresto de 38 personas, incluidos los autores intelectuales de la operación. El desmantelamiento de la imprenta de billetes falsos en Bogotá fue una victoria importante para las fuerzas del orden. Se frustró todo el complot, pero el caso puso de relieve cómo los contrabandistas encuentran constantemente nuevas formas de infiltrarse en el sistema financiero. Después de esto, Estados Unidos y otros países intensificaron sus esfuerzos para hacer que sus billetes fueran más difíciles de replicar, introduciendo nuevas características de seguridad. Esto sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de una innovación constante, tanto en la aplicación de la ley como en el diseño de la moneda para mantenerse por delante de los falsificadores. La gran aventura del narcotráfico submarino. En 2019, una operación de contrabando de drogas que desafió los métodos convencionales captó la atención de las fuerzas del orden y del público por igual. Esta operación, denominada la Gran Aventura del Narcotráfico Submarino,
se desarrolló en las aguas de la costa de Colombia, un país que ha estado durante mucho tiempo en el centro del tráfico mundial de drogas. En julio de ese año, los oficiales de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron un narcosubmarino semisumergible que transportaba una enorme carga de cocaína, con un valor de más de 17 libras, valorada en aproximadamente 232 millones de dólares. Lo que hizo que esta operación fuera particularmente audaz fue el submarino en sí. Construido para ser sigiloso y eficiente, este narcosubmarino podía viajar largas distancias mientras permanecía sumergido en un 90%, lo que lo hacía casi invisible a la detección por radar. Estos submarinos suelen construirse en las selvas de Colombia, utilizando fibra de vidrio sobre un marco de madera para reducir su firma de radar. Están diseñados para apenas romper la superficie del agua, lo que hace que sea difícil detectarlos desde el aire o en el mar. Las tripulaciones de 3 a 5 hombres operan estas embarcaciones en condiciones peligrosas, enfrentando la amenaza constante de detección o mal funcionamiento. Construir estos submarinos requiere 3 meses y $1 millón por embarcación. Las ganancias son tan altas que recuperan la inversión rápidamente. Los contrabandistas arriesgan todo, desde la construcción hasta la navegación en mar abierto. Este submarino fue interceptado tras una persecución por fuerzas estadounidenses, demostrando la audacia de los narcotraficantes. Sin embargo, muchos más operan sin ser detectados, presentando un desafío continuo para las autoridades. Este caso ilustra los métodos sofisticados usados para evadir la ley. Aunque se han capturado varios narcosubmarinos, se desconoce cuántos operan realmente en aguas internacionales, manteniendo vivo este juego del gato y el ratón entre contrabandistas y autoridades. Contrabando con un toque espumoso. El contrabando a menudo implica métodos furtivos, pero uno de los ejemplos más creativos ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Mangalore, en la India. En este caso, los funcionarios de aduanas descubrieron un intento inusual de contrabandear oro, escondido no en los contenedores típicos, sino dentro de botellas de jarabe de chocolate y dentro de barras de jabón. Esta operación involucraba a individuos que intentaban contrabandear gránulos de oro valorados en aproximadamente $325, incrustándolos en los artículos más mundanos. El culpable había llegado en un vuelo de Air India Express desde Dubái, donde fue atrapado después de que los funcionarios de aduanas sospecharan de su equipaje. Pero la verdadera sorpresa llegó durante un segundo incidente en el Aeropuerto Internacional de Tiruchirappalli, en Tamil Nadu. Los funcionarios de aduanas hallaron oro por valor de $50.000 oculto en barras de jabón. Los contrabandistas habían creado compartimentos dentro del jabón, colocando el oro envuelto en plástico negro y resellando las barras para darles apariencia normal. A pesar de sus esfuerzos, las autoridades detectaron el contrabando, arrestaron a los implicados y confiscaron el oro. Este caso ilustra cómo los contrabandistas ocultan objetos valiosos en artículos cotidianos para evadir controles, aunque la experiencia de las fuerzas del orden logra contrarrestar estas tácticas. Nos vemos en el próximo video.